El convertidor reductor elevador es un circuito convertidor CD-CD de electrónica de potencia que tiene la característica de tomar un voltaje de entrada, en este caso el voltaje de un módulo fotovoltaico o un arreglo fotovoltaico, y transferir a un voltaje, a una carga R la potencia con un voltaje de salida, el cual puede ser menor, igual o mayor al voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de salida, así como lo tenemos con la polaridad más en la parte de abajo y menos en la parte de arriba, el voltaje de salida va a ser positivo, pero si lo vemos con la polaridad contraria, pues en realidad el voltaje de salida, considerando la misma referencia, el voltaje de salida va a ser negativo. Este convertidor se utiliza para transferir energía de un banco de un módulo fotovoltaico a una carga, que puede ser pues, un banco de baterías o puede ser otro convertidor que esté conectado en sus terminales. Nosotros lo vamos a representar como una carga R directamente, que va a consumir la potencia. Este convertidor está compuesto, o más bien este circuito sería un módulo fotovoltaico o un arreglo de módulos fotovoltaicos a la entrada, un banco de capacitores o un capacitor de entrada, el cual nos permite minimizar el riesgo de voltaje del módulo fotovoltaico, del VPV. Vamos a tener un transistor, un diodo como elementos pasivos y un inductor y un capacitor a la salida, igual para minimizar el riesgo del voltaje de salida. El transistor, estamos utilizando un transistor MOSFET, de MOSFET de tipo enriquecimiento de canal N, y para poder hacer que el MOSFET trabaje como un interruptor que se cierre, se abra, vamos a utilizar un circuito driver. El circuito driver le va a dar el voltaje suficiente entre compuerta y fuente del transistor para poder hacer la función de interruptor, ¿verdad? Que se esté cerrando, se esté abriendo. Este driver va a tener como entrada una señal lógica, que es una señal S1, la cual le va a decir al driver si el transistor debe encenderse con una señal igual a 1 o si debe apagarse con una señal igual a 0. Esta señal S1 se va a generar a partir de un modulador PWM, un modulador por anchura de pulso, el cual utiliza una señal moduladora, que en este caso es la señal U, y que al compararse con una señal portadora del modulador, va a generar la señal S1. Entonces, este circuito puede operar en dos modos de operación. Uno es el que se le conoce como modo conducción continuo, donde la corriente en el inductor permanece siempre arriba de cero, y otro que es el modo conducción discontinuo, en el cual la corriente del inductor llega a cero y permanece en cero durante un tiempo en el periodo de conmutación. En este análisis lo vamos a hacer únicamente para el modo de conducción continuo, es decir, que la corriente en el inductor, mediante diseño, vamos a asegurar que la corriente no va a llegar a cero, al menos en la operación en el punto de diseño, para trabajarlo en modo conducción continuo. De esta manera, por ejemplo, cuando el transistor esté encendido, va a haber corriente a través del inductor, la corriente va a fluir por el transistor, y cuando el transistor se apague, entonces el diodo que está aquí va a quedar en polarización directa y va a conducir la corriente, nuevamente la corriente del inductor. Por lo tanto, transistor y diodo van a trabajar de manera complementaria cuando estén conmutando. Y de esta manera nosotros podemos, como un primer paso para realizar el modelado del convertidor, podemos utilizar
un modelo equivalente utilizando interruptores. Un interruptor para sustituir al transistor Q, un interruptor ideal, y otro interruptor para sustituir al diodo. Sabemos que el diodo no es un elemento que se controle por una señal de activación de un driver. Sin embargo, debido a su comportamiento, podríamos considerarlo como un interruptor y pues aplicarle una señal adecuada para que trabaje o modele el comportamiento del diodo. El circuito con interruptores que vamos a utilizar para hacer esta función sería el que está aquí. Este circuito, si observan, es un circuito, básicamente lo que hacemos, el cambio que se hace, es que en lugar del transistor, vamos a poner un interruptor SW1 y en lugar del diodo vamos a poner un interruptor SW2. En el caso del interruptor SW1 tendría un driver, que es este triangulito, y al igual que el interruptor de SW2 también tendría un driver. Es necesario el driver porque los interruptores van a estarse recibiendo una señal para que se cierre o se abra. Como comentábamos, la operación del SW1 y el SW2 corresponden al transistor y al diodo, los cuales van a trabajar de manera complementaria debido al modo de conducción continuo. Entonces, para poder modelarlo, vamos a incluir un inversor lógico que va a tomar una señal S1 y la va a convertir en una señal S2, la cual va a ser el inverso lógico de S1, de tal manera que si el interruptor SW1 está cerrado, el interruptor SW2 va a estar abierto. Y si el interruptor SW1 se abre, el interruptor SW2 se va a cerrar. De esta manera se modela el comportamiento del diodo y del transistor utilizando interruptores, pues interruptores ideales para poder hacer el análisis del modelo del convertidor. Algo que podemos observar también aquí en este circuito es que, por ejemplo, si yo le aplico una señal S1 al interruptor SW1 y la dejo en alto de manera permanente, el interruptor SW1 se va a cerrar, el interruptor SW2 va a estar abierto y el módulo fotovoltaico va a tener como carga el inductor L. De tal manera que como una vez que pase el tiempo, ante un nivel de corriente directa del voltaje del módulo fotovoltaico, el inductor pues se va a ver como un cortocircuito. Entonces, el módulo fotovoltaico podría quedar en cortocircuito si nosotros mantenemos encendido el transistor Q, le damos un pulso, le damos una señal en S1 para poder cerrar el interruptor, y si lo mantenemos permanentemente en esa posición, pues lograríamos el cortocircuito del módulo fotovoltaico, pues el cual podría ser un estado que se podría utilizar para controlar el convertidor. Pues ese sería el primer paso, el hacer un circuito equivalente utilizando interruptores y definir los voltajes y las corrientes en el circuito. Por ejemplo, en el caso del capacitor de entrada, vamos a definir una corriente ICI, ¿verdad? Que es la corriente con la dirección que aparece aquí. La corriente IPV del módulo fotovoltaico, pues es la corriente que sale del módulo. El voltaje B1 correspondería al voltaje drenaje fuente del transistor. La corriente I1 correspondería a la corriente de drenaje del transistor. El inductor tendría un voltaje BL y una corriente IL en esa dirección, en ese sentido. Y en el caso del diodo, el voltaje B2 corresponde al voltaje ánodo-cátodo del diodo y la corriente I2 corresponde a la corriente de ánodo. Como les comentaba, el capacitor de salida
Vamos a considerar la polaridad invertida, ¿verdad? Más en la parte inferior, menos en la parte superior. Y tendríamos el voltaje de salida, BC, en el capacitor de salida, VCO, la corriente de ICO, sería la corriente que va a entrar al capacitor desde la parte inferior. Y el voltaje de salida tendría la polaridad también invertida, más en la parte de abajo, menos en la parte de arriba, para generar un voltaje de salida VO, que si consideramos la misma referencia del convertidor de entrada y salida, el voltaje de salida va a ser negativo. Eso es importante mencionarlo porque aquí tenemos un capacitor y este capacitor pudiera ser un capacitor polarizado. Si ese capacitor es polarizado, es importante considerar la polaridad del voltaje de salida. Es decir, tendríamos que poner el capacitor, en este caso un capacitor polarizado, con la terminal positiva hacia abajo, la terminal negativa hacia arriba, de tal manera que pues se pueda trabajar de manera segura ese capacitor. Bueno, pues eso es todo. Adiós.